presentas. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a En esta esquina. Yo soy María Martínez. Y yo soy Alfonso Ocón y nos encontramos en la librería universitaria de nuestra universidad. Más adelante platicaremos con Lisette sobre lectura infantil. No se muevan, esto es En esta esquina. Comenzamos. Continuamos aquí en esta esquina. Y bueno, María, ¿a dónde vamos ahora? Y ahora vamos al top de la esquina, que en esta ocasión será sobre bares. Bienvenidos al top de la esquina. En esta ocasión será sobre bares de Ciudad Juárez. Esperemos y les guste. En el lugar número 5 tenemos a El Anexo Centenario Club, un bar que se encuentra en el centro de la ciudad. Aquí puedes salir a divertirte si lo tuyo es ir a toquines de bandas locales o conciertos. En el lugar número 4 tenemos al Pata de Perro, un bar que se encuentra en la Avenida de la Raza. Si lo tuyo es más de salir a platicar con los amigos, este lugar es perfecto para ti. En la posición número 3 tenemos El Cronos, un bar que se encuentra también en la Avenida de la Raza. Aquí puedes salir a divertirte si te gusta bailar y escuchar música de diferentes géneros. Además, tiene una linda terraza. En el lugar número 2 tenemos el Hard Pop, un bar que se encuentra en el estacionamiento del centro comercial Río Grande Mall. Aquí puedes salir a divertirte si lo tuyo es la onda de los DJs y la música techno. Por último, en el primer lugar tenemos El Ascenso, un bar que se encuentra sobre la Paseo de Triunfo de la República y que acaba de abrir nuevamente. Aquí puedes salir a divertirte si lo tuyo es bailar, pues cuenta con un espacio para ello. Además, el ambiente te hará sentir como en casa. No olvides que son nuestras sugerencias. Puedes mandarnos las tuyas en redes sociales. Estamos en Facebook como UACJTV Oficial y en Twitter como UACJTV. Nos vemos en el siguiente top. Gracias por continuar aquí en esta esquina. Y bueno, ahora vamos con la entrevista del día de hoy. Estamos aquí en la librería y tenemos como invitada a Lisette Cárdenas. Lisette, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Lisette, para iniciar esta plática, dinos a qué te dedicas. Bueno, actualmente trabajo en el área infantil de la librería universitaria y soy parte del programa de fomento de lectura como parte de los talleristas. Aquí. Muy bien, y pues obviamente nos encontramos aquí en el área infantil de la librería. Y platícanos, ¿desde cuándo te dedicas a cubrir esta área? Perdón. Bueno, a cubrir esta área específicamente desde hace 2 años, pero yo ya tengo 8 años trabajando en librerías. Empecé en la librería de Conaculta, que es de las cadenas más grandes, y a mí siempre me ha gustado la lectura, entonces trabajar en una librería siempre era como muy divertido. Y hace 2 años, cuando me incorporo a la universidad, trabajo en esta área. Ok, ¿y cómo es un día habitual en una librería? Bueno, un día habitual en una librería es estar viendo qué material llega, porque llega material nuevo, revisarlo, darle una leída para saber qué material tenemos aquí, clasificarlo, si algún cliente necesita alguna orientación, temática, por ejemplo. Hay veces que hay padres, maestros que vienen y me dicen, bueno, quiero un libro que hable sobre el divorcio. Entonces yo debo de saber, bueno, ¿tenemos o no tenemos ese tipo de material? Y ya sea que lo tengamos, pues se lo facilitamos, o si no, bueno, ya tomamos los datos para poder después incorporar quizás esa temática a nuestro catálogo. Ok. Bien. ¿Tienes algún estimado de cuántos libros infantiles tiene la librería? Híjole, ese dato no lo tengo aquí. Te lo debo, ese dato no lo tengo así a la mano. Bien, ¿y qué lecturas le recomiendas leer a un niño? Yo creo que es importante empezar con sus gustos personales. Yo, por ejemplo, siempre les pregunto, ¿qué te gusta ver en la tele? ¿Qué películas te gustan? O ¿a qué te gusta jugar? Y en base a eso me doy cuenta si lo que quiere es un cuento, o a lo mejor un libro didáctico, o a lo mejor un libro que tenga más que ver con conocimientos en ciertas áreas como ciencia o historia. Por ejemplo, lo que sí son siempre el top, por así decirlo, de los libros infantiles, los de dinosaurios.
Los de dinosaurios lo saben todo de dinosaurios, les fascinan esos libros. Y es muy interesante cómo cada niño, como todos, ¿no? Tenemos nuestros propios intereses. Y para mí lo importante es acercarlo o tratar de acercarlo al libro correcto. El libro que pueda hacer que él se sienta a gusto y que quiera volver a comprar otro libro después. O que quiera volver a buscar otro libro. Eso es para mí lo importante. Ok, ¿y también has trabajado con jóvenes o solamente con niños? He trabajado con jóvenes y he trabajado con adultos. Me interesa mucho el mundo adulto por esto. Muchas veces se le da al niño, bueno, yo he escuchado papás decirles, no, lee media hora. Si lees media hora, te dejo ver la tele o te dejo jugar el internet, como si fuera a comer zanahorias. Como si fuera, si lees media hora, vas a estar mejor, ¿no? Me da la impresión de que lo hacen como una obligación. Una obligación. Y creo que es ahí donde se alejan de la lectura, cuando se vuelve una obligación. Creo que en realidad todos tenemos la necesidad de historias. Y tenemos la necesidad de historias desde muy pequeños. Entonces, para mí, la literatura infantil, la lectura infantil, debe ser padres e hijos. No debe ser una actividad exclusiva y aislada del niño en el que se le compra el libro, se le da y tú solo dale lectura, ¿no? Al niño. No, creo que debe ser una actividad que enlaza emocionalmente también al padre y al hijo. Entonces me parece muy interesante o muy importante para mí el taller de literatura infantil contemporánea para padres, porque ¿qué hay en el mercado? ¿Cuáles son las opciones? O sea, hace mucho que dejamos a Caperucita Roja y a Cenicienta. Son textos que por supuesto se deben de seguir leyendo, ¿no? Son fantásticos, pero hay un mar de editoriales, de oferta en cuanto al mundo infantil que desconocemos. Y si no, a fin de cuentas, quienes dan estos libros son los padres, quienes los compran, quienes llevan al niño. Entonces creo que es importantísimo que ellos conozcan qué es lo que hay en el universo de la literatura infantil. ¿Y de qué manera trabajas tú con los padres? Yo con los padres, bueno, por lo general es un taller que yo tengo abierto para padres y docentes, pero también está abierto para cualquier adulto interesado en literatura infantil. Yo particularmente hago una revisión de ciertos textos y de ciertos temas. Por ejemplo, el tema del duelo. ¿Cuál es la literatura que tenemos a nuestra mano que tratan el tema? Para mí particularmente la literatura infantil, su gran materia prima es la ternura. Y desde ahí se abordan los temas más difíciles. Entonces, es un taller que a mí me ha causado mucho, me ha gustado mucho darlo, mucho, porque al principio cuando no lo daba, cuando únicamente era conocimiento que yo iba como adquiriendo, yo pensaba, ¿le interesará a alguien esto? ¿O le conmoverá tanto este texto infantil a otra persona como a mí me conmovió? Y he visto que en mi taller, por lo menos, siempre alguien sale llorando. A ese grado. O sea, a ese grado de que los textos infantiles suelen ser en muchas ocasiones mucho más profundos. Y creo que si impactan al adulto, por supuesto que van a impactar al niño. ¿Y de qué manera acercas al joven a la literatura cuando ya pasó su etapa de niñez, pero no tuvo el libro correcto? Ok, eso me parece muy interesante. Fíjate que me gustaría como experimentar en ese ámbito. Sí he impartido algunos talleres para adolescentes y a mí particularmente me parece un poquito un error darles de entrada al Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque estás hablando de una persona que existió ya hace muchísimos años en un contexto distinto, en un continente distinto al nuestro. Entonces, no hay identificación, no te encuentras en el libro. Y en gran medida, o muchos de los que somos lectores, nos encontramos en el libro. Si no me encuentro en el libro o si no encuentro un contexto similar al mío, de cierta manera, en las primeras etapas, ¿no?, de lectura, pierde un poco de sentido. Particularmente a mí me gusta acercarlos con textos que tengan que ver con el bullying. Hay un texto maravilloso que se llama La pelota, de una autora juarense que se llama Alicia Di Giorgina.
Es un texto que me gusta mucho porque habla de dos niños que viven justo en la franja fronteriza, así literalmente, o sea, sus casas están pegados al borde, ¿no? A lo que nosotros llamamos el río, o lo que conocemos como Río Bravo, y hablan desde una perspectiva infantil cómo ven a las personas que son deportadas o los que quieren cruzar la frontera. Entonces es un texto que a mí me parece más interesante, pero cuando lo termino de leer, todos empiezan a levantar las manos así de, sí, mi tío se fue para allá, o sí, fíjate que un amiguito quiso irse para allá. O sea, realmente entran en la historia, o sea, saben que existe, que están en ese contexto, que viven en ese contexto. Hay otro texto que también me gusta mucho, de Edgar Queret, que es uno de sus cuentos, que se llama Romper el cerdito. Lo sacaron en una versión ilustrada, la ilustración la hace David Polonsky, y me parece un texto muy interesante porque es un texto que aborda a un niño, que el papá quiere darle una lección y le dice que si le compra un Bart Simpson en patineta, y en el momento cuando él lo quiere se va a volver un maleante, ¿no? Entonces en lugar de darle el Bart Simpson, le da un cerdito de mercancía. Entonces es una historia muy bonita porque de cierta manera critica mucho también a lo adulto, ¿no? Desde una perspectiva adolescente, infantil, lo critica. Entonces también eso les gusta porque se identifican. Y hay otro texto que a mí me parece muy importante y que creo que es con el que cierro por lo general cuando doy alguna plática o taller. Yo te pego, tú me pegas, que es de Antonio Ramos Revillas y está ilustrado por Amanda Minjangos. Si gustas mostrarlo para que ok. la gente Y este texto lo vea. particularmente habla sobre el bullying, pero no el bullying exclusivamente en las escuelas, el bullying que puede haber en la casa, el bullying que hay con los amigos, el de la escuela, el del compañerismo, el del amor. Me acuerdo que sí habla mucho también de eso, ¿no? Como cuando a un niño le gusta a una niña, ¿no? Apenas y se siente muy rechazado, pero a veces son demasiado crueles los rechazos. Entonces aborda como esta temática desde muchas perspectivas y es un texto que a mí me encanta leerles, y que por lo general cuando terminamos de leerlo siempre les lanzo la pregunta de, bueno, ¿somos crueles? Entonces siempre es una pregunta que muchos se quedan en silencio y otros sí lo admiten y se quedan así como, híjole, es que sí soy cruel. Entonces me parecen que son textos que te hacen reflexionar y los hacen reflexionar sobre su etapa. Creo que los clásicos son muy importantes. Creo que el Quijote o Romeo y Julieta son textos que se deben de leer, pero quizás hacerlos entender cuál era el contexto, ¿no? De esa época. No darles el texto quizás así de tajo, ¿no? Sobre todo porque al final del día, desafortunadamente, lo que se ha logrado es que se alejen de la literatura, ¿no? Los obligan a leer el texto, a hacer un reporte, se salda eso, pero no regresan nunca al texto. A mí particularmente, yo leí ese texto en la secundaria y no me molestó porque a mí me gustaba leer desde muy chica y a mi mamá también, entonces como que platicábamos del texto y me gustaría volver a retomarlo, pero yo recuerdo a muchos compañeros que leyeron el texto y me dicen, jamás en mi vida vuelvo a tocar un libro. Sí, ya mencionaste la importancia o el papel que tienen los papás, y ahora mencionas el Quijote, y ahora te pregunto las escuelas, porque precisamente en la secundaria o incluso en la preparatoria te obligan casi a leer el Quijote, y a muchas personas se les puede hacer una lectura densa, una lectura muy difícil. Ahora, ¿qué papel juegan las escuelas para fomentar la lectura? Es muy interesante, porque pues ellos tienen un plan, ¿no? Y entiendo que esos textos son porque deben de aprender estos temas, deben de tener un conocimiento general en literatura, que llamamos clásico, por así decirlo, ¿no? Los clásicos. Pero creo que falta pasión por la lectura, porque en realidad el Quijote no es tan aburrido. O sea, ya cuando lo analizas profundamente, en realidad es bastante divertido. Pero quizás ahí el trabajo de
del maestro es echarse un clavado al libro y ver en dónde podemos hacer clic con el libro, dónde nos identificamos, o en Romeo y Julieta, ¿no? Como checar o en Calderón de la Barca, o sea, checar estos textos y ver que realmente no son distintos, o sea, que los temas humanos siempre van a estar ahí, ¿no? El amor, el odio, todas estas cosas siempre van a estar ahí, simplemente están envueltos de otra manera, y eso es lo que yo veo en la literatura como el Quijote, que está envuelta de otra manera, que es muy buena, pero que es difícil, sobre todo en un contexto en el que los niños están envueltos en otras problemáticas, ¿no? Como en Juárez con la violencia. O sea, son problemáticas que un niño que vive una violencia, que vive un contexto de violencia y aparte puede haber violencia en su casa, ¿cómo puede hacer clic con el Quijote de la Mancha? ¿Cómo puede encontrar su lugar ahí, ¿no? Su espacio ahí. Es interesante cómo lograr transmitir toda esta literatura. Bien, Lizeth, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para seguir platicando. Específicamente nos interesa platicar de un taller que impartiste hace poco y más adelante platicamos para que nos abundes en esto. Bien, vamos a un corte, regresamos en esa esquina, no se muevan. ¿Qué onda? Estamos de regreso en esta esquina. Hace un momento Lizeth nos platicaba cómo es que los niños se pueden acercar a la literatura y ahorita quiero que tú nos digas, ¿qué es un libro para ti? ¿Qué es un libro para mí? Bueno, de manera muy básica, pues hojas, ¿no? Donde está una historia. Básicamente es un objeto que contiene conocimiento, que contiene historias. Ok, muy bien. Bien, platicaste también ahorita que impartes talleres y sabemos que impartiste un taller que habla sobre la estructura de un libro. Platícanos un poco sobre este taller, ¿en qué consiste? Bueno, sí, la idea era dirigido a niños de kinder, chiquititos, y cómo podían construir un libro. Entonces empiezo el taller con un montón de hojas y les digo, bueno, es un montón de hojas que tienen una pasta dura como simulando un libro. Y les digo, bueno, les voy a contar un cuento. Y abro el libro y no hay nada. Entonces digo, pero es que no hay nada, o sea, no hay nada en este libro, ¿qué les voy a contar si no hay nada? Entonces ya comienzan como a decir, ay, pues es que queremos una historia de perritos, o queremos una historia de aves. Entonces yo tengo ya objetos que he diseñado previamente y los vamos poniendo en el libro. Vamos armando poco a poco el libro. Bueno, yo específicamente en esa actividad me enfoqué en el prelibro. Me gusta, bueno, como diseñadora gráfica, como estudiante de diseño gráfico, me gusta mucho la parte editorial. Y el prelibro, que es uno de los aspectos que ven mucho en diseño gráfico, sobre todo un diseñador de nuestros íconos, Bruno Murani, habla mucho cómo el libro hay que atravesarlo. Entonces, en ese libro tratamos de hacer eso. Las hojas tienen cortes de ventanas, cortes de objetitos, y el personaje que seleccionaron los propios niños lo van acomodando como ellos quieren. Y al final, el libro se llama El Jardín de Yuki. Es una perrita negra que es el personaje principal que van poniendo en el libro junto con el texto, porque vamos armando el texto, vamos armándolo los niños y yo. Y al final, sobre todo porque todos quieren pegarle algo al libro, o sea, todos quieren pasar y pegar algo en el libro. Entonces al final, para que todos puedan participar, dibujan una flor. Todos los niños dibujan una flor y la pegan en este formato enorme del libro y hacen el jardín de Yuki, porque bueno, Yuki está muy triste porque no tiene un jardín. Entonces ellos le ayudan a hacer el jardín y pegamos al personaje principal y ahí termina el cuento. Ok, ¿y por qué es importante que los niños entiendan la estructura de un libro? Creo que es muy importante
porque en los libros te puedes, bueno, ya he hablado de esto, ¿no? Te puedes encontrar. Y los libros, a fin de cuentas, nacen de una idea. Entonces, el hecho de que ellos sientan que tienen la capacidad de expresar sus ideas, su mundo, y hacerlo con unas simples hojas que puedan tener en su casa y unos colores, creo que les da mucha satisfacción. El poder hacer tu propio libro, tu propia historia y escribirla, creo que es satisfactoria para todos. Y es que a fin de cuentas, todos somos un libro, porque todos, de cada uno de nosotros se puede sacar algo, ¿no? Una historia, una anécdota, conocimiento. Entonces, yo lo comparo, yo hago mucho esa analogía, ajá, el libro y los humanos, porque a fin de cuentas, el libro es un testigo de que un humano existió, de que hay un conocimiento, de que hay una historia. Bien, ¿y cuál ha sido tu experiencia al haber impartido este taller? Particularmente a mí me encantó la manera en que reaccionan los niños, y visualmente, gráficamente me pareció muy interesante porque todas estas florecitas, muy distintas todas, generaban un universo visual muy rico, muy interesante, en el que finalmente los niños se sentían satisfechos de saber que esas flores que estaban en ese libro dibujadas eran de ellos, que habían sido partícipes, ilustradores involuntarios, por así decirlo, del texto. Ok, ¿y cuál ha sido la respuesta de las personas a las que tú les das este taller? ¿De los niños? De los niños, de los papás. Bueno, han venido los niños con sus maestras, no han venido con los papás, han venido con las maestras, y todos se ven muy felices, presentes, porque tienen la oportunidad de haber colaborado, o sea, tienen la oportunidad de que dejaron una huella. Es que también el libro es una memoria, ¿no? O sea, a fin de cuentas el libro es una memoria, una huella, y el niño básicamente lo que hace es dejar su pequeña huella en un libro, en un cuento. Entonces el hecho de decir, ay, hice un cuento, les parece muy divertido, o participé dibujando un cuento, les parece muy divertido. A fin de cuentas eso es lo que se lleva, ¿no? Que pudieron ellos mismos crear algo. Okay. Bien, si no me equivoco, este taller lo impartiste en la fiesta de los libros, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y piensas impartirlo en otra ocasión, más adelante? Sí, es un taller que se impartirá posteriormente. También está muy relacionado con otro taller que se llama Yo cuento mi cuento, que también trabajamos con pictogramas. Entonces los niños van solitos generando un cuento. Eso ya lo hacemos como de una manera más individual, son grupos pequeños de 10 niños. Y han salido cuentos muy divertidos, eso es lo que me llama mucho la atención, que para ser niños tan pequeños, y bueno, es un juego también, son dinámicas lúdicas, donde ellos van construyendo el cuento, pero han salido ideas muy buenas, muy buenas de ese tipo de talleres, o sea, me parecen muy interesantes. Sí, posteriormente también se incorporará este taller de manera permanente. Ok, y cambiando un poquito ya de tema, me he dado cuenta que los libros que tú utilizas son físicos, pero ¿nunca te ha interesado implementar pues los dispositivos electrónicos en tus talleres? Sí, los utilizo mucho. Creo que son una gran herramienta, particularmente, ¿no? Desde mi punto de vista, yo estoy enamorada del libro, o sea, del libro físico, porque también algo que analizo mucho en los talleres que doy para adultos es que para mí el libro físico es una ventana al arte. O sea, las ilustraciones de muchos de estos libros están hechas, y muchas están hechas por artistas, o sea, muchas están hechas por artistas, por diseñadores gráficos, entonces son una ventana en verdad al arte. Por ejemplo, el caso de Gabriel Pacheco, que es uno de los ilustradores mexicanos, que si tienen oportunidad de revisar su trabajo es impresionante, o sea, es impresionante cómo maneja la ilustración. O Isol Micenta es una ilustradora y creadora de cuentos infantiles que su formación es de artista. Entonces, y ella dice, bueno, es que para mí tenía más sentido el libro como una galería. Entonces me parece muy interesante el libro impreso. El libro impreso me encanta. Se había dicho que iba a desaparecer, que iba a ser obsoleto, y al contrario, se ha vuelto, se ha estado más presente y cada vez se produce más libro impreso. Okay. Bien, Lices, bueno, se nos acabó el tiempo, nos hubiera gustado platicar un poco más contigo sobre la lectura, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros y estamos agradecidos.
No, a ustedes, muchísimas gracias por invitarnos y recuerden que estamos en las redes sociales, en el programa de Fomento a la Lectura, está la página de Unidos Leemos y bueno, quien coordina el programa en sí es la maestra Grecia Lab, entonces también ella es quien puede darles también más información con respecto a los talleres, ahí está su correo en los pósters también y pues invitarlos a que puedan difundirlo, invitar a más gente. Sí, claro, ahí está el contacto para que se comuniquen contigo si están interesados en que los niños vengan y vengan a sus talleres y a leer. Este taller. Okay. Bueno, seguimos en esta esquina, llegó el momento de presentar el talento joven de esta frontera. Veamos de quién es el turno. Esto es Expresiones. Bueno, antes que nada soy Manuel Chacón, soy estudiante de la licenciatura en música. Yo toco guitarra desde los 7 años y he pasado por varios procesos. Estudié música en el SEMA entre los 18 y 21 años y me pasé a la universidad, o decidí entrar a la universidad a los 22 años. Toda mi vida ha sido en torno a la música y me encanta la música coral. Quiero crear impacto en Ciudad Juárez con la música coral, ya que no hay un movimiento coral como tal. Desde niño supe que era lo único que podía hacer. No es cierto. Desde niño me ha apasionado. Es mi pasión y es algo con lo que tocas almas y con lo que tocas gente y con lo que simplemente le puedes cambiar el humor a un día o cambiártelo a ti mismo. La música en la ciudad, o me voy a ir más bien al arte en la ciudad, creo yo que Ciudad Juárez es una ciudad con un talento, con mucho talento, es una ciudad con mucho talento en todas las disciplinas. Creo yo que hace falta tal vez que la gente grande o que los papás dejen estudiar lo que en verdad les gusta a los chavos. Yo tuve la fortuna de que en mi familia me dejaron estudiar lo que sea. Pues también ya estaba viejo, ¿verdad? Tenía que dejar de ser un nini. Pero sí, los papás deberían de dejar desempeñar sus talentos a sus hijos. En mi caso yo he tenido las dos variantes. Yo, antes de estudiar la licenciatura en música o de estudiar en el SEMA, yo tengo un grupo que se llama Freeway y todos mis compañeros y yo éramos empíricos. Y igual la disciplina y la constancia nos dieron varias cosas y creo yo que todos esos grupos que hoy en día se forman y empiezan a destacar es disciplina y es constancia. El músico se forma, todos somos músicos de alguna u otra manera. O todos escuchamos música, o todos sabemos tocar un instrumento, o no sé, pero todos hacemos música en el día. Hasta con aplaudir ya estamos haciendo música. Entonces, creo yo que nada más es el que cree en su talento y lo lleva un poquito más allá de lo que la demás gente lo hace. Regresamos aquí en esta esquina, pero llegó el momento de terminar el programa. Yo soy Alfonso Ocón. Yo soy María Martínez y por último les dejamos una serie de recomendaciones de los lugares a donde pueden ir a tirar esquina esta semana. Hasta la próxima. Uno de los lugares donde te recomendamos que vayas a tirar esquina, pero ahora acompañado de tu mamá, es al evento de Celebrando Mamá, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte este viernes 11 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. En este evento se presentará el Mariachi Cantó Mi Tierra y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Otro de los lugares donde puedes ir a tirar esquina es al ciclo de cine de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, que se llevará a cabo en el Cinito Cine Investigación a partir del 8 de mayo y durará 2 semanas en un horario de 7 de la tarde. Otro de los lugares a donde puedes ir a tirar esquina, si te interesa el arte, es a la Sala Universitaria de Exposiciones en la que se llevará a cabo la exposición Construcciones del Recuerdo por la estudiante de Artes Visuales Andrea Magallanes, a partir de las 6:30 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
Puedes encontrarnos en Facebook como UACJTV Oficial y en Twitter como UACJTV. Nos vemos la próxima.